Bueno, muy buenas tardes. Bueno, no, todavía son días, ¿no? Como decía el doctor Sánchez, que si yo soy intermedio entre A y B y C, yo no sé entonces dónde quedaré yo. Porque nosotros estamos en el área de emergencia y el área de emergencia, pues, es un área muy especial. Si nosotros nos enfrentamos a este dilema que casi todo el mundo odia, pero es la puerta de entrada a muchos de nuestros centros. Muchos centros de prestigio tienen áreas de emergencia sofisticadas y preparadas que reciben un porcentaje muy importante de la población. Una población que en ese momento es vulnerable, una población que en ese momento pues necesita la asistencia directa y que en algunos momentos, como por ejemplo lo que está pasando en las sociedades desarrolladas, hablo de los Estados Unidos, 483 asaltos masivos con más de una víctima, en este caso con más de 3 víctimas, de los cuales han fallecido. Generalmente van 8, 10, 12 heridos simultáneamente al centro o de trauma de emergencia, y eso obviamente crea un colapso importante y obviamente nos abre las puertas hacia una gestión. Entonces el desafío que uno tiene es que la emergencia necesita una toma de decisiones, una toma de decisiones rápida, donde el tiempo es muy importante. Hay unos recursos que no están disponibles, no tenemos el aparatico del doctor Sánchez en ese momento, porque son las 3 de la mañana. Ok, no sabemos exactamente si podemos contar con toda la información, con los imagenólogos, etcétera. Y además nos enfrentamos a un paciente distinto, que siempre es distinto, ¿no? Es el viejito de 90 años que se cayó por las escaleras y tiene un trauma craneoencefálico que es distinto al que está dentro de un vehículo y chocó y tuvo un accidente y tiene un trauma craneoencefálico, y los dos tienen hemorragia, pero son dos pacientes diferentes que se manejan diferentes y se toman decisiones diferentes. Eso necesita un equipo coordinado en un área que desde el punto de vista humano nos enfrenta al estrés. Estamos tomando decisiones en áreas con momentos de alto estrés, donde el humano, a diferencia de la máquina, va a tener fatiga. El tipo que ya está en su octava, décima, doceava hora de mucho trabajo y tiene que tomar una decisión, donde necesita un equipo que se comunique y donde va a tomar decisiones muy complejas. Este es digamos que el panorama, el background, el marco, ¿no? Con el cual entonces se enfrenta la inteligencia artificial, que ya todos les hemos dado un concepto, todos lo vemos de una forma, todos hemos revisado y escogemos la definición que más nos interese. Para mí la inteligencia artificial es la herramienta que me permite resolver problemas complejos con la decisión que, que sea justa para el paciente en particular. En pocas palabras, es ir a medicina basada en evidencia. No es lo mismo para una apendicitis o un apéndice en el hospital de Amazonas, donde no hay ningún tipo de conexión con nadie. Ok, vamos al hospital que podemos, o a la misma apéndice que vamos a operar en Haití o en cualquier otro lugar. Entonces, la inteligencia artificial es cómo convencer, cómo nosotros inteligentemente desarrollamos máquinas que trabajen para nosotros, pero que no nos sustituyan, que reconozcan las cosas y solucionemos los problemas. Cuando nosotros podamos entender que a esa máquina hay que darle los escenarios y que esa máquina jamás tendrá nuestros sentimientos, esa máquina jamás podrá crear, porque todo lo que ella produce se lo dimos. Entonces nosotros entenderemos que este boom de la inteligencia artificial hay que manejarlo con muchísimo tino y cuidado, y este es un área pues para mí excepcionalmente peligrosa por todos los problemas y los dilemas éticos que pudieran presentarse. Es que me dijo que era una apendicitis, paciente de alto riesgo, lo llevé al quirófano y no era una apendicitis y me demandaron. ¿Por qué? Pero es que eso me lo dijo. Me lo dijo el AlexNet o el GoogleNet, que revisó todas las redes neurales artificiales, o usamos convolution neuronas, y esas me dijeron que la respuesta era que yo tenía que operarlo. Pero cuando vino el abogado y preguntó, bueno, ¿y en base a qué, en base a usted tomó esa decisión, señor? Inmediatamente yo digo, es que no puedo, no sé, pues que la máquina no me da esa respuesta. La máquina me dijo, opéralo, pero no me dice cómo. Y me dice, ¿por qué? Porque tiene una cantidad de, en este momento todavía hay lo que se llama
una cantidad de ecuaciones, algoritmos ocultos que están escondidos dentro de lo que más adelante veremos que se llama la caja de Black Box, que es la caja básica o la caja negra. Entonces, parto por el principio para sentirnos felices y salir de esta conferencia optimistas. ¿Por qué? Porque estamos igual que el mundo. Resulta que en el World Journal of Surgery, el año antes pasado, han hecho varias encuestas y le preguntaron a un pocotón de cirujanos de casi 70 países qué sabían, qué actitud tenían y si practicaban alguna forma de inteligencia artificial en emergencia o en trauma. Y a eso lo llamaban el proyecto Aries. ¿Qué nos dio el proyecto Aries? Bueno, que la mitad de la gente casi hacía cirugía laparoscópica, pero el 90% no hacía cirugía robótica, porque no tenía robots. Pero de ese 90%, aún teniendo robots, el 75% de todos esos doctores en esos 67 países no tenía training en cirugía robótica y menos con inteligencia artificial y por supuesto poco conocimiento en visión, lo que se llama la visión 3D. Eso es lo que nos está diciendo. Es que, señores, esto es el principio de algo que no sabemos cómo vamos a masticarnos y que le conviene muchísimo, porque es una experiencia de mercado que le conviene muchísimo a la generación Z. ¿Y por qué digo la generación Z? Porque es la generación tecnológica, es la generación de las redes, es la generación que vive, que siente que si no está en la red, no es ella. Entonces, esto es una cosa muy bien pensada. Cuando usted la revisa, y hay que estar muy atento, sobre todo, de repente en la mesa redonda podemos discutir todos estos aspectos que se convierten en grandes desafíos. Eso ya más o menos lo presentaron, pero vean cómo se presenta la inteligencia artificial. Se presenta grandota en una cosa que se llama ML, que es el Machine Learning. Machine Learning es los lenguajes supervisados, porque yo le di todo, okay. Le di la data porque la data se la comía, la máquina la sacó. No supervisado, la máquina le doy datos, pero ella también saca datos. O sea que ella construye una serie de cosas, ¿ok? O de conclusiones de ella misma y reforzada porque simplemente yo el dato se lo estoy adicionando cuando ella produce. Pero dentro del Machine Learning hay dos grandes cosas, que es el aprendizaje profundo, que está allí, alguien habló de eso hoy, y lo más importante son la aparición de las redes neuronales o neuronas artificiales, que son cadenas de redes de neuronas que imitan y piensan un cerebro humano. Ya lo van a ver más adelante, son secuencias, son neuronas, usted le da la entrada, le dice edad, ok, a la red de edad, ya lo mete, y entonces la primera red clasifica las edades. Pero la segunda dice, a mí no me sirven solamente las edades, yo me conseguí por ahí el sexo, ¡ras! Y se mete el sexo, edad y sexo. Y la tercera dice edad, sexo, y quiero ver la estatura. Y empiezan a relacionarse los datos a medida que la neurona o la red neuronal va incorporándolo. Lo van produciendo al final, pues un dato más mesurado, un dato digamos, más sofisticado de la pregunta que en ese momento le hicieron a la máquina. Eso lo hace a través de la clasificación de gestión y la segmentación que veremos más adelante. Y fíjense que al lado aparece eso que se llama visión, se llama de computer vision. ¿Qué es eso? Eso es simplemente cómo interpretar, cómo reconocer un objeto, interpretar sus píxeles y hacer una representación. Ya Bernardo nos ilustró esta mañana con todos estos software que lo que hacen es, nos llevan allí. Entonces, ¿cómo esto vamos a poder usarlo en la cirugía? ¿Y cómo vamos a llevarlo a la cirugía de emergencia? O sea, ¿cómo me como yo esto en una apendicitis aguda para hacer una apendicectomía? Entonces yo decía, wow, ¿qué estará haciendo Héctor? Que me preguntó 3 veces qué título quieres que le ponga a la conferencia. Y yo de conejo dije, bueno, ponle cirugía de emergencia, pensando que algo habría más desarrollado. Me hubiera quedado con la palabra emergencia sola, o me hubiera quedado con la palabra cirugía, porque ahí sí hay, pero cuando uno se viene y se mete en este espacio, uno se encuentra que hay muy poco. Entonces, vean cómo va caminando eso que acabo de explicarles. Arrancó en cirugía de emergencia. Estas son las herramientas que en este momento se están utilizando. Se está usando Machine Learning para buscar patrones. Básicamente, patrones. Oye, ¿será verdad
que todas las medicinas, no, que todas las apéndices se comportan así, todas las apendicitis, en niños, en adultos, en viejos, etcétera, etcétera. Bueno, hay máquinas que ya están produciendo esta información. ¿Será que las redes neuronales, no, nos están diciendo todo el sinnúmero de pacientes? Y ahí voy con una cuña. Miles de pacientes que construyen un patrón. ¿Y cómo nosotros vamos a aprender? ¿Cómo vamos a ser inteligentes en el centro médico si no tenemos ni siquiera una forma en que en el momento en que yo quiera consiga el dato que yo necesite? Porque todavía no tenemos una historia clínica electrónica. O sea, estamos avanzando en inteligencia artificial, pero se nos olvidó que para construir eso necesitamos conectividad, necesitamos que todos nos pongamos de acuerdo y que tengamos una historia donde a partir de esa historia vamos a recopilar toda esa big data que se necesita para construir patrones que probablemente sean propios nosotros, de nuestro comportamiento, nuestros gastos, nuestros costos, nuestra gestión, para que nosotros podamos enfrentar el contexto de país tan complejo que tenemos. Porque si nosotros queremos aplicar la inteligencia artificial, pero la descontextualizamos, pues vamos a tener siempre espacio equivocado. O sea, ¿cómo tenemos un robot si el seguro X, para no nombrar ninguno, me dice, eso no son tus honorarios, tu honorario es en la mitad, y si no está en la mitad, lo mandamos para la clínica tal. Y le mandan hoy, en una forma tan agresiva, un correo electrónico, y le dicen, vaya y se opera en las clínicas tales, que ahí es donde nosotros tenemos la cobertura. Entonces, si nosotros no nos ubicamos y entendemos exactamente hacia dónde vamos, es muy difícil que nosotros nos podamos montar en esto. Fíjense que la herramienta que se usa en seguridad de emergencia es el Decision Support Systems, que es el DSS. El DSS simplemente es una base de datos ya lista, donde a través de las redes neuronales, y sobre todo las que están al lado, que son las convolution, ¿okay? Que son las que hacen matrices, se construyen simplemente lo que se llaman guías, guidelines, donde, en los cuales uno va a tomar decisiones y respuestas. Uno no ve una conferencia de aplicación dada por un chamo que tiene menos de 35 años, 30 años, porque eso es, este es el momento para ello. Pero también, ¿y de quién ve uno eso? La mayor parte de las veces de los ingenieros del sistema, de los estadísticos, de los matemáticos, porque todo esto nace, crece, se reproduce y probablemente muera con el consorcio de todos ellos, y simplemente nos piden a nosotros la colaboración para alimentar todos esos protocolos. Pero al final no sabemos quién los valida, porque no hay forma de validarlo hasta el momento. Computer Vision lo que agarra, como ven arriba, es, ella simplemente ubica las imágenes, agarra los instrumentos, agarra la gasita, agarra los tejidos, después los detecta, los ubica en unos cuadrantes, en unos cuadritos, como ven, y después que lo tiene ubicado en cuadritos, agarra todos los píxeles y hace lo que se llama la segmentación semántica, que los guarda, y después agarra lo que llaman ellos en instancias. Segmentación en instancias es que agarra los instrumentos, los tejidos, la topografía, y nos construye una imagen que va a replicar la imagen en mundo real que tenemos. Cuando colocamos el palito en el lugar que no es, y ya te da una alerta. Y te empieza a avisar y te empieza a decir, epa, por ahí no es, por ahí vas a cometer un error. ¿Qué aplicaciones hay en inteligencia artificial en el área de emergencia? Todas las que ven a la izquierda, que ya las nombré, y fíjense que hay tres grandes campos. El campo de la planificación preoperatoria, o sea, de este paciente, cómo lo voy a manejar. Segundo, ¿qué hago en el quirófano y cómo me ayudo en el quirófano? Y tercero, ¿quién hace el trabajo por mí? Pues una cosa es, si yo voy a tener un tipo que hace el trabajo por mí, que es un robot, que antes simplemente yo lo manejaba. Yo recuerdo hace, wow, serán un poco más de 10 años, estaba el boom de los robots, me fui a Washington, allí tuve un curso como 3 semanas, llegué emocionado, y tú dices, bueno, ¿y en qué Da Vinci voy a practicar? ¿En qué Da Vinci yo voy a enseñarle a alguien en el hospital o en algún lado? ¿Qué hago yo con esto? Nada. Tendré que esperar que algún día nos llegue la oportunidad. Hoy cada día, pues, tú consigues los hospitales que tienen su espacio, que es una oportunidad para el centro médico. Pues, voy a meter mis cuñas, ¿no? Es que todo el mundo ha metido sus cuñas.
yo creo que hay una cuña de educación, hay una cuña de simulación, hay una cuña de un laboratorio donde nosotros podemos, a través del aprendizaje, entrenar y simular. Es el que ha hecho, más adelante lo vemos, un Whipple, hace 1 o 2 Whipple por hablar de una cirugía al año, porque no hay el volumen, porque no hay el número suficiente para uno lograr la competencia, pero donde uno sí puede ir al área de simulación y uno puede tomar, digamos, el entrenamiento para llegar al número adecuado de casos sin afectar a humanos para que usted sea considerado un tipo calificado capaz. Entonces, hey, me fui una. Disculpe, ¿cómo se devuelve esta cosa? Es que hecho para atrás. Con inteligencia artificial. Le iba a decir, le iba a hablar, pero no me entendió. Entonces, estos son los 4 espacios de la cirugía de emergencia, lo pueden ver. Sí hay muchísima información y sí hay mucha historia en las dos esquinas. O sea, la inteligencia se ha utilizado para el diagnóstico rápido y preciso asistido. Sí, es un componente. O sea, los que hemos tenido la oportunidad de utilizar, y se los recomiendo, de usar el ChatGPT, o sea, o por la versión de 3.5, que es la OpenAI, que es la versión free, normal, o la versión nueva, que es fabulosa en la interacción, que es la 4, que te da texto, te da, o sea, es un cambio completo, ¿no? Yo empecé como Gayol, déjame preguntarle esta cosa, ¿cómo hago una conferencia? Y él me mandó la primera y no me gustó. Después me metí en un software que es el mismo tuyo, porque vi las imágenes y las imágenes son parecidas. Él me sacó las imágenes, pero cuando vi, dije, no, este no es el estilo mío. Esto no. Entonces le dije, cámbiame, dame opciones. Me generó como 4 más y me pasé casi toda una tarde tratando de escoger qué es lo que Carrizo, el GPT, me estaba dando. Y le pregunté al GPT, dame lo más, dame la carnita, dame la última información. Terminé en el PubMed, revisando yo en mi PubMed otra vez toda la información que a mí me interesaba, porque cuando crucé todas las palabras que estaba investigando, pues creo que volví loco el GPT, porque cada vez que le decía emergency surgery, él me sacaba surgery. Yo le decía, no, vale, es emergency surgery, es lo que yo quiero ver. Entonces, para que vean que tiene sus limitaciones y tenemos que verlo con calma. Cuando vamos a robots, fíjense robots. Los robots todavía no operan como nosotros. Fíjense, lo que sí va avanzando rápidamente es la interacción del médico con la inteligencia artificial en tiempo real, y lo van a ver ahorita en unos ejemplos. Entonces, ¿qué sabemos? Apendicitis aguda, ahí tienen la información, ¿no? Han aplicado los modelos neuronales a simplemente dolor en fosa séptica derecha, evaluaron y se compararon contra los cirujanos expertos, contra lo que está publicado y contra los ANN, y se consiguieron que miren sensibilidades. Abajo, usamos todos nosotros Alvarado para diagnosticar apendicitis. La escala Alvarado, pues, es una de las escalas clínicas que se usa más. Y bueno, montaron una red neuronal, la red neuronal por AlexNet. Encontró que, sorry, nosotros superamos en el 50% en la identificación de las apéndices negativas. Hicieron el mismo experimento para pancreatitis aguda, casos gravísimos. Simplemente dame el pronóstico, fíjense, ahí está, 654 pacientes, clasifícame la severidad, ok, dame los resultados. ¿Qué hicieron? Aplicaron criterios de Ransom. Simplemente se fueron a la revisión retrospectiva y encontraron que su data neuronal o su red es mejor que Apache y Glasgow juntos en la predicción de lo más importante, que es la severidad de la pancreatitis y obviamente falla multiorgánica de muerte. 3 parámetros importantísimos para ver simplemente costos, tiempos, unidades de cuidado intensiva, etcétera, etcétera. Información que es una información vital, ¿no? Igual podría contarles, y les paso por el sitio aguda, estimaron simplemente la incidencia de cálculos en el colegio, ¿no? Simplemente en base a estos parámetros se encontraron pues de que ellos podían predecir por el litiasis con todos estos esquemas que están en obstrucción intestinal, en colecistitis, en pancreatitis, en estranguladas, en úlceras perforadas. O sea que en el diagnóstico clínico quirúrgico
¿ok? En, en la toma de decisiones de si este paciente debe ir así o no, encontramos un espacio, ¿ok? Perfecto para la inteligencia artificial en las redes neuronales y en las convolucionadas. Entonces aquí hay una oportunidad. O sea, llenamos la emergencia, en este caso de un software que nos permita o que le permita a cualquiera de nosotros consultar simplemente pues digamos que la similitud de todos los que son síntomas y signos, pues es una herramienta que yo veo, bueno, excelente y muy favorable, sobre todo para minimizar nuestros errores. Aquí está la lista angulada. Y el segundo gran espacio de la inteligencia artificial es quién va para terapia y quién no, quién se va a complicar y quién no, y con qué se va a complicar. O sea, es importante saber que ese paciente se va a infectar, es importante saber que va a ser un choque séptico, es importante saber que va a seguir sangrando ese paciente que le hicimos un control de daño, o ese paciente que llegó con un sangramiento X, con una lesión en el riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso aparece una herramienta que hoy existe, que son los árboles óptimos predictivos. Por eso se llama así. Se llama POTTER, Predictive Optimal Trees in Emergency Surgery Risk, que es simplemente estimaciones de riesgo de. O sea, este señor que llegó aquí tiene una apendicitis aguda, es ebótico, es diabético, tiene más de 55 años, X. Entonces, cuando van a las escalas del American Heart o cualquier otra escala, estos potters, ¿ok? Se los llevan. Y hay potters ahorita de riesgo cardiovascular, hay potters de el riesgo de eso ya lo validaron en 59.955 pacientes. Entonces pareciera que la clave aquí está en la Big Data que tú logras manejar. O sea que no es muy diferente a lo que se hace antes, sino que ahorita es una data que es magnificada, que yo agarro la data, todo el mundo la meto en un lugar y ahí obviamente voy a encontrar una cantidad de similitudes, ¿no? Por supuesto que cargue mal, te recoge mal, o sea, que cargue mal una data, porque cargue una data equivocada, va a generar respuestas equivocadas. Viene la tercera aplicación en la emergencia, la tercera aplicación a los robots. Vienen nuestros amigos los robots. ¿Cuándo llegará un robot? ¿Y por qué un robot va a hacer las cosas por mí? Pero el robot no puede, no, ya lo dije, no crea, no tiene sentimientos y no tiene intuición. Lo que llaman el sexto sentido. Es que me parece que este paciente no es diferente o no o se parece a todos los que yo vi antes, aun cuando los leucocitos están normales. O sea, eso no lo tiene el robot, ¿no? El robot no tiene esa característica de humano y entonces el gran problema es que esa actitud no parece que se pueda resolver en la construcción de los robots quirúrgicos. Entonces, aun cuando el robot pueda ser superior desde el punto de vista de su habilidad, ¿okay? Cuando lo comparas con el cirujano experto. Pero a ese robot le falta eso cuando el robot es mejor en la disposición, en el tiempo y obviamente en la consecución de los errores. Pero yo sí creo que hay un espacio para el entrenamiento y para obviamente la simulación. Todo esto que están viendo allí es lo que se hace y lo más importante es el mapeo, la localización que hace el robot, la sensación de percepción sobre los tejidos, lo que se llama el tissue tracking, a la parte de los modelos, que es como él funciona dentro de un ambiente que se mueve, en este caso, una operación, unos videos, y obviamente cómo hace la interacción con los humanos. Esto es lo más avanzado que hasta este momento existe. John Hopkins ha probado ya este aparato, se llama el SMART, se llama el robot STAR. Es un brazo robótico, como ven aquí, que tiene un brazo de sutura montado en una máquina que se puede mover y que tiene dos modelos, uno manual y uno automático, donde el manual uno puede dirigir todavía al robot y automático es el robot hace el trabajo. ¿Y qué hicieron en Johns Hopkins? Lo que hicieron fue, vamos a ver si hace, no sé por qué, sí llegó. Sí llegó. Básicamente, el problema, déjame bajarle, quitarle el volumen. El problema fue que el gran problema que veían en la emergencia era la fuga de
de todo lo que eran las estructuras tubulares. Estamos hablando de intestino delgado y grueso, y entonces decidieron hacer un modelo de robot que pudiera minimizar el leak, o sea, la fuga. Entonces, para ello hicieron todas estas representaciones, generalmente en un plano, y le enseñaron al robot a que el robot se manejara y simulara esta operación. Lo repitió tantas veces en el brazo robótico que usted ve, le enseñaron a suturar, se establecía una línea de sutura, y el gran problema que ellos encontraron es que cuando ellos evaluaron la sutura manual que hacemos los cirujanos, con la cirugía autosuturada que se usa con máquinas, el porcentaje de leak que se veía era mayor en las autosuturadoras en áreas de emergencia, con pacientes con emergencia, porque las condiciones del intestino eran distintas. Y la pared, el grosor de la pared de ese intestino era diferente. ¿Qué hace el robot? El robot evalúa la pared, la mide, ¿ok? Establece cuál es el porcentaje de edema, y entonces aplica la sutura y el ajuste de presión relacionado con ese grosor o ese edema que tiene en este caso la pared. Para eso, como ven, ellos lo que hacen es representan, sacan una foto, establecen los espacios críticos, ¿ok? Ven dónde están los defectos, ven ahí, ven los 3 puntos, todo lo construye el robot, y una vez que hace esos 3 puntos, establece dónde van las líneas de sutura, ellos establece dónde van los puntos que tú debes tomar para que la anastomosis sea lo más cerrada, lo más justa posible en la tensión y no tenga ruptura. Y la máquina se encarga de crear la anastomosis. O sea, esto es en este momento lo más avanzado, ¿ok? Tú tienes el modo manual, que es que tú le dices, paras, y le dices al robot, no, vas a poner el punto aquí. Y entonces tú logras, ¿ok? Que se coloque el punto en el lugar que tú quieras. Y una parte automática donde ella calcula directamente. Esta pared tiene 3 milímetros y la de al lado tiene 2, y en lo más allá hay 1. Entonces él va a ajustar la presión de unión de la anastomosis para evitar el leak. Y eso es lo que ella graba, lo graba 1000 veces, ¿ok? Con miles de modelos, y entonces una vez que construyen la anastomosis, pues ella se encarga de hacerlo. Esto hasta ahorita es lo más sofisticado, pues, que estamos viendo en esto. No sé cómo irme de aquí, cara. Me imagino que escape, ¿no? Le acabo de decir algo y me devolvió para acá. ¿Ves? Mira, aquí llegó, ¿ves? Se medio hizo caso. El segundo paso también en la cirugía es la computer vision, ¿no? Y ahí está el paradigma. Para mejorar hay que operar más y más casos. Si tú operas un chamo que opera 50 vesículas, es distinto a un tipo que opera 500 vesículas. O sea, la experticia, aquí hay un gran valor en el acto quirúrgico, igual que en cualquier otra de las especialidades que tienen habilidades, pues que se validan las competencias. Entonces se han determinado el número de casos, ¿no? Y obviamente, como lo ven allí, para una resección pancreática se necesitan 60 casos para estar calificado, y es el computer vision, que no es más que la representación simulada de esta operación, ¿ok? En un laboratorio te permite practicarla tantas veces a ti se te ocurra, y el robot te corrige. Entonces yo creo que estas son las oportunidades que tenemos. Esta máquina en especial lo que hace es le alerta en el laboratorio de simulación al cirujano y le dice, epa, vas a cometer un error. Esa estructura que estás agarrando es la vena cava. ¿Ok? O mira, hiciste el corte, pero lamentablemente no lo hiciste en la cola del páncreas, pana. Era, ¿me entiendes? En la cabeza, por decir algo. O mira, el tumor no tiene el suficiente margen de recepción. Entonces, ellos lo pueden, la inteligencia te dice dentro del video de enseñanza qué es lo que debes hacer, y me imagino que para todas las especialidades. Cualquier cirujano, por novato que sea, tendrá la experiencia quirúrgica colectiva de todos los cirujanos cuyos videos entrenaron a la máquina. Esa es la ventaja que yo veo. Es que no tengo que ir a viajar para Baylor College para ver al doctor tal, ¿me entiendes? Operar tiro o operar cosas. Sino yo voy a tener
que él participó junto con 5 más, la crema, los ciudadanos expertos, tipos que construyeron X y Z técnica, lo vamos a poder nosotros ver en ese laboratorio. O sea que cada operación va a dejar, o cada cirujano va a dejar su huella quirúrgica en la máquina de aprendizaje, y cualquier desviación, la computadora lo va a parar, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una aplicación que está aquí y que hay que aprovecharla. Creo que esta es la última, es la colaboración médico con la máquina, ¿no? Y ahí vemos en esa simbiosis, ¿no? Y entonces uno se recuerda, pues ahí decían, Yo Robot. ¿Quién era Yo Robot? Carlos, ¿no? Fernando era Yo Robot, ¿no? Terminator, ¿quién era Terminator? Yo creo que Álvaro Sánchez. Yo seré de los supersónicos, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Que fueron los tipos que uno veía tecnología, ¿no? Veía tecnología por teléfono, reconocimiento de voz, robotina, una cantidad de cosas. Y eso fue hace 40 años. ¿No? O más. Va a ver, ya ves que está diciendo por dónde anda la cosa. Entonces, lo que está claro es cómo me comunico yo con una máquina para que la máquina me entienda lo suficiente para que ella interprete lo que yo quiera. Entonces ahí viene el ChatGPT y aparece el ChatGPT metido en la cirugía de emergencia. ¿Y dónde aparece? Fíjense, aparece en la evaluación rápida y la clasificación de severidad. Inmediatamente te hace el triaje y te dice, este está malo, este está bueno. Este vive, este no vive. Así. O sea, simplemente meterle los datos, meterle los signos vitales, meterle la edad, meterle, ya ella te lo dice. La segunda, digamos, la segunda cosa es que va al diagnóstico preoperatorio. Esto es una apendicitis. Riesgo ASA 3. No has llamado a ninguno de los cardiólogos todavía, ¿ok? Y te está diciendo ya, y te dice además qué estudios debes hacer. Ella te dice inmediatamente, hazle un eco, hazle tal cosa, hazle tal cosa. Y después te dice, ¿ok? En la cirugía te pusiste tus lentes, ¿verdad? Pero nos ponemos los lentes y entonces te sale la chuleta al lado y te dice, hermano, acuérdate que en apendicectomía tienes que drenar, tienes que lavar, tienes que no sé qué, poner el antibiótico y te da el guideline al lado. Entonces vean la facilidad con la que nosotros vamos a poder seguir operando futuro sin que eso signifique que no lo podamos hacer en un país subdesarrollado, ¿ok? Con grandes dificultades. Porque son cosas que en este momento son de bajo costo, pero son inteligencia artificial. No tenemos que tener un Da Vinci hoy para tener un laboratorio de simulación y entrenarnos, aprender a operar más, porque va a pasar tiempo para que eso ocurra. Si no, viéramos aquí los brazos o la competencia entre clínicas, ya se hubiera derivado hacia las cirugías que tenían muchísima tecnología, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista quirúrgico. El otro espacio de inteligencia artificial está ahí, la optimización de los recursos. Vuelvo a decirlo. O sea, necesitamos un centro médico que tenga una gestión basada en la inteligencia artificial, que entienda perfectamente quién es el que viene, quién es su paciente, cómo va a captar el resto del paciente segmentado que está en la calle, cómo va a manejar sus costos y si sus costos son comparables, dónde puede hacer las modificaciones y dónde establece los espacios donde él va a controlar lo que está haciendo, qué tecnología realmente tiene. O sea, necesitaremos realmente tener tal o cual aparato dependiendo de una cosa muy importante de nuestra población, o en la ciudad o en el país habrá suficiente población para manejar los costos de determinado equipo. Todas esas preguntas se tienen que hacer ahí, en esa área especial de emergencia, que fíjense que está manejado fuera de los pacientes, porque ahí es donde se maneja. Entonces ahí aparece, vean ese mapa. Es un mapa que cuando yo estaba leyéndome ese artículo dije, Dios, esto es una locura. Ven, el primer lado está en la casa del paciente. ¿Quién dice que el centro médico no se puede ir a la casa de la gente? ¿Quién dice que el centro médico no se puede ir a la casa de sus pacientes? Porque ya tiene un número de pacientes de ellos y en su casa los controla, los vigila, los recluta, los agarra. O sea, son políticas de mercado, políticas de captación que tenemos que empezar a pensar. Y eso es muy fácil, porque hoy están todos los instrumentos, ¿ok? Que pueden medir muchísima de la información que necesitamos. Ahí está la respuesta, ahí está la llamada, ahí está lo que se llama la integración inteligente,
Ahí está todo lo que es mi reloj, o sea, todos los Apple Watch, todo lo que nos está dando información que nos transmite, ¿no? Ya estoy fuera de tiempo. Sí, oye, entonces me apuro. Pero es que me estoy agarrando los 10 minutos de alguien de Guayol, creo que es que tenía. Bueno, allí teníamos el despacho en la segunda parte, en la parte hospitalaria. Fíjense que ahí va el triaje y la información que lleva el paramédico en la ambulancia antes de llegar a la emergencia. Llegas a la emergencia y ahí entonces la máquina te da las decisiones que debes tú tomar. Entonces, eso es muy importante, pero más importante son los desafíos. Y más importante que los desafíos, ahí los ves. ¿Cuál es el desafío? ¿Dónde consigo la data? ¿O es la data de quién la que voy a usar? ¿Ok? Segundo, lo que yo estaré haciendo discrimina, porque esa es la otra parte. Y lo que cargué discrimina. Estoy claro de que es incluyente. Tercero, ¿cómo lo protejo? ¿Cómo garantizo que María Martínez, que tiene un lupus, no me aparezca y lo lea todo el mundo cuando evalúan la data? Existe en este momento una discusión con la ley de inteligencia artificial en Europa, en Estados Unidos. Han ocurrido ya al menos 2 aproximaciones legales, ¿ok? Para esa ley. Lo otro es el black box, que es lo que estamos hablando, es que el valor resultante no se puede explicar. Y bueno, por último, lo que es la transparencia, ¿no? En los resultados y obviamente los altos costos para la implementación de los proyectos. Entonces, ¿cuál es el futuro que se avecina para nosotros? El futuro que tenemos hasta ahora, y el futuro que tenemos hasta ahora es una robótica asistida, donde el robot va a hacer esa cirugía completa, esa cirugía muy compleja. Vamos a tener una cirugía que va a vincular la realidad aumentada con la realidad virtual. ¿Por qué? Porque con esas dos cosas superpuestas al campo de visión, me imagino que la cirugía será increíble, que tú veas que te aparecen los órganos, que tú veas que puedes tocar lo que estás haciendo con lo que el robot está en ese momento realizando. El diagnóstico predictivo, que es el que nos va a predecir adecuadamente las condiciones médicas de las complicaciones y nos va a permitir la toma de decisiones. Y entonces aparecen todos estos elementos de futuro, que es la telemedicina, la colaboración remota, el aprendizaje automático explicativo, que es una de las cosas que les estoy vendiendo, y por supuesto la inteligencia conversacional. Entonces, todos estos elementos del futuro lo que nos van es a estrechar. ¿Qué cosa? Pues, ¿no? Si convertimos a estos robots en humanoides, los hacemos humanos, ¿no? Cosa que será difícil, ¿ok? Porque la mano no se reemplaza. O nos vamos a robotizar nosotros. Y yo creo que esas dos aguas que vienen y se enfrentan, tenemos que tomarlas porque esa robotización ha ido deshumanizando. Y la esencia de la medicina es ciencia y arte, y es lo que nos identifica como doctores y como médicos. Y yo creo que ahí es donde, yo creo que es el reto o el desafío mayor en el momento de enfrentar la inteligencia artificial. Somos Centro Médico de Caracas, de verdad que es muy, muy orgulloso de pertenecer a esta institución y que ojalá podamos vernos en los 100 años. Muchas gracias.